Siempre quise asociarme con Altagracia porque tiene colmillo para este negocio. Es una corrupta. Vas a ensuciar la imagen de la empresa. Si para cumplir mi propósito se tiene que morir Altagracia, pues se muere. ¿Quieres que la saque de la empresa? Es que tarde o temprano Leonora te va a pedir el divorcio, o tú a ella. Y lo mejor yo creo que es que tú vayas moviendo los bienes a donde tu esposo no pueda tocarlos. A ti no te molesta que Altagracia esté en la empresa por eso. A ti lo que te molesta es que ya sabes que ella y mi jefe son amantes, ¿no? Tú y yo juntos podemos ser muy poderosos. Me encanta ver cómo te excitas cuando hablas de poder. Altagracia acaba de invertir $10 millones en 20 caballos cuarto de milla. Lo que ella no sabe es que ese negocio se lo vamos a desmadrar. Por favor, entrégate. Estamos desesperados, Eduardo. Aquí el único problema es que, como ven, pues no es perfecto, es una aproximación. Sí, es prácticamente la cara de Luis Navarrete. O sea, Lalo, estás cayendo en la trampa de Contreras. Lucho es súper educado y trata muy bien a Isabela. Yo no entiendo por qué mi hermana desconfía tanto de él. La sospecha del hijo de Navarrete es por algo. Yo cumplí mi trato. Ahora vos me cumpliste parte. Es cierto lo que dijo tu amiga del negocio de los caballos. Tal vez sí podamos confiar en ella. Vamos a ver qué tal se va portando. Con esto vamos a poder empezar a Altagracia. Mira, con cuidado, que si a ese caballo le pasa algo, me la pagas vos. Llévenlos al establo y que tomen harta agüita. ¡Qué belleza! Tú ven para acá, ven. ¿Tú cuántos años tienes? ¿A dónde está tu papá? ¿Dónde está el papá de este niño? Es mi hijo, Fernandito, de 13 años, señora. No le dije bien claro que yo no quiero menores trabajando aquí. Está prohibido. Hágame el favor y se lo lleva para su casa. Que se vaya a jugar. Sí, señora. Vámonos. Pobrecito ese muchachito. Ve, Fermín. Dígame. Voy a ver por qué se tardan los camiones que faltan por llegar. Quedas a cargo de esto y que ese niñito se lo lleven para su casa. Está bien, señora. Vaya, Yepi, vamos. ¿Ya vamos? Espérate. ¿Qué prisa tienes? Deja que se aleje un poco más. No quiero que nadie nos asocie con ella. Recuerden lo que les dije. Quiero un trabajo limpio. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. No aguanté y revisé el celular después de que Fernanda me lo pidió prestado. Había borrado el mensaje. Eso sí está raro. Sí. Tío, le pregunté acerca del asalto y se puso tensa. Es normal también por todo el trauma que causa. Mientras te fuiste me metí al celular de Alfonso Cabral y de Romelia Vega. ¿Y? Vi que tienen muchas llamadas de Mauricio Preciado. No sé, quizá fue para ponerse de acuerdo en el juicio contra Altagracia. No creo. Las llamadas fueron semanas antes de que mataran a Saúl y de que supieran que Altagracia sigue viva. ¿Para qué se comunicarían entre ellos? ¿A quién le escribiste, Fernanda? Mira. ¿Pusiste cámaras para espiarme? Las puse para protegerte. Ay, Dios. Altagracia nos anda buscando. Y así como se llevó a Preciado del hospital, también puede venir por ti. Obviamente no le escribí a Altagracia para decirle en dónde estoy. Fue a Braulio, ¿verdad? A él le mandaste mensaje. Braulio también es nuestro enemigo. ¡Ay, ya! De verdad no entiendo qué tienes con él. Pero Braulio nunca me haría daño. ¿Pero por qué estás tan segura? Porque él y yo estamos juntos. Así que si quiero que venga a verme, tú no lo vas a impedir.
Yo no quería que nadie supiera que estás acá. Pues tarde o temprano se iban a enterar. A ver, Sebastián, estás hablando de ellos como si fueran unos psicópatas. Pero bien que fuiste a pedirle ayuda a Alfonso, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que enamorarte de Braulio, que es un asesino. Él mató a Mónica. Y no estoy de acuerdo con eso. Pero también entiendo sus razones. Ay, perdón. Perdón. Es que... Ay, no sé qué me pasa. Discúlpeme. No seas ridícula, Magdalena. Si te di el trabajo, no es para que me tengas miedo. Lo hice por mi hija. Yo sé que ustedes se llevaban muy bien. Más que bien. Mónica era una gran amiga. Sí, me imagino que... ¿Alguna vez te habló de mí? Ella siempre la defendía. Es más, ¿le puedo confesar algo? En una ocasión, yo le dije que usted era una muy mala persona. Y ella me dejó de hablar. ¿Por qué? Porque la defendía. Le puedo asegurar que a Mónica le dio mucho, pero mucho gusto reencontrarse con usted. Aunque fuera por tan poco tiempo, ¿verdad? ¿Te falta algo de traer? Sí. ¿Algo de tomar? Bueno, ve. Sí, voy. Bueno. ¿Qué pasó? No, eso no puede ser. Voy para allá. Isabela, yo creo que es... Bueno, mira, mi amor, creo que es muy importante que hablemos de lo que viste hoy en mi oficina. Yo no te pedí explicaciones, no. Yo sí quiero darte una explicación, porque me imagino lo que pensarás de mí y porque siento que quisieras que yo fuera el último hombre en la tierra en estar cerca de tu mamá. Pero lo que yo siento es ya no lo puedo ocultar. Yo me enamoré de tu mamá. Daniel, ¿nos puedes dejar solas? Sí, claro. No, Daniel. Necesito que te quedes. Ahora soy yo quien tiene algo que decirles. Ma, desde que era una niña me acostumbré a verte siempre sola. Tuvieron que pasar años para que te enamoraras de alguien como Felipe. Pero ya sabemos lo que le pasó. Yo nunca te había visto tan contenta como te veo ahora. Daniel, no puedo creer que nunca te dije hasta hoy cuánto te quiero. Cuánto te agradezco por todo lo que has hecho por nosotras. Por lo bien que tratas a mi mamá, por cómo me tratas a mí. Gracias, de verdad. Gracias. León, yo creo que lo mejor va a ser que no nos volvamos a ver. Te vas a meter en problemas con Fátima. ¿No serás tú la que no se quiere buscar un problema con Sebastián? ¿Tienes algo con él? A ver, termina de decir a qué viniste. O sea que sí. ¿Sabes qué?
Yo creo que mejor me voy. No, espera. Estuve esperando a que Eduardo Pérez Urresti se comunicara con sus papás, pero no lo hizo. Vine porque creo que este es el arco iris que nos falta. Es muy probable que sea el líder del grupo. ¿Luis Navarrete? Míralo bien. ¿Crees que puede ser el tipo que te atacó en la fábrica? Es que la mamá de Eduardo me contó que su hijo siempre fue como tímido, solitario. Le hacían bullying en el colegio. Pero cuando conoció a Lucho cambió. Empezó a imitarlo como para hacerse popular. Pues por su peso y altura sí puede ser el que quiso matarme en la fábrica. Es que todo cuadra. Aunque traía capucha cuando me atacó, así que no estoy tan segura, pero puedo investigarlo. Bueno, pero todo es de tu compu, ¿sí? No te expongas. La familia Navarrete hace mucha tranza, es muy poderosa. Por eso el papá de Lucho quería que te corrieran del Ministerio Público. Sí, y estoy seguro que harían cosas mucho peores por su hijo. Así es que cuídate mucho, ¿sí? Ya, para, por favor, Lucho. ¡Ya para! ¿Por qué? ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pensaste antes de irte, güey? ¡Traidor de... ¿Cómo traidor, güey? Yo jamás te traicionaría, te lo juro. ¡Ay! ¿Decía qué? ¡Te ibas a quedar callado, imbécil! Di Contreras inventó todo para ablandarte. Date cuenta, date cuenta. Pero son muy Contreras. Contreras sabía que iba a caer, güey. Por eso está muy cerca nuestro. Está muy cerca. Él tuvo la culpa. Él tuvo la culpa, por eso tuviste que matar a Nando. Él fue. A Nando lo matamos los dos. Y a todas esas viejas también. Que te quede claro que estamos juntos en esto. Y si voy a caer, tú caes primero. No te apures, Altagracia. Ya no hay nada que puedas hacer. Este día no se te va a olvidar en tu vida. Los envenenaron. Para Olio y esos... nos mataron todos los caballos. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.